compañeros, maestras, reciban un cordial saludo del grupo número 1, representado por el compañero Wagner, el compañero Javier, el compañero Milton y mi persona, David Arévalo. En esta tarde nosotros vamos a hablar sobre lo que es las divinidades de la muerte, ¿sí? Entre paréntesis voy a recalcar que la antigua Grecia alcanzó un gran esplendor gracias en gran medida a que había ciertos elementos culturales compartidos, entre ellos como son los mitos, las leyendas y en general la religión. La mitología griega está compuesta por relatos sobre dioses y héroes, así como su relación con los mortales y el universo. Los mitos eran transmitidos por la tradición poética oral, pero también fueron recuperados por escritores griegos como Homero, Hesíodo, Sófocles y Esquilos, ¿sí? Quienes los plasmaron en sus obras y así han sobrevivido al olvido hasta nuestros días, con el fin de mantener su importancia. En frases de la vida hemos querido compartir con ustedes una selección de frases de la mitología griega, ¿sí? Donde los griegos tratan sobre las diversas temáticas, tales como el origen del cosmos, ¿sí? La naturaleza del humano, el amor, el heroísmo, la tradición, el castigo o la muerte. Por eso en mi intervención me toca sobre el tema lo que es las divinidades de la muerte. En lo que es las divinidades de la muerte, en el mundo griego, Hades o Plutón y Perséfone presidían el insatisfecho y tenebroso inframundo, se puede decir en términos, o también conocido como el reino de las sombras. Poblaciones de pálidos fantasmas, almas sin memoria, despojadas de sus sentimientos, eran cuerpos que ya no se sabían ni qué era lo bueno ni qué era lo malo, solamente eran almas almas que ya eran limpias, eran purificadas en ese tiempo. Aquiles en su pensamiento le llegó a decir una vez a Ulises que él prefería ser un esclavo o un servidor de los seres humanos, así sea una casa pobre, en lugar de estar en lo que es el inframundo, ¿sí? Porque este era un lugar lúgubre y todo lo que caían ahí eran para tener un momento de sufrimiento, eran para ser castigados por las maldades que habían hecho. Como les decíamos, Hades y Perséfone, ellos reinaban el reino de las sombras, reinaban el inframundo. Como podrán observar en la siguiente diapositiva, Hades era directamente el encargado de vigilar esto, lo que es el inframundo. Pero las personas que no tenían castigo alguno, que no se sabían si eran valiosas o eran malas, ellos eran trasladados a las praderas de Asfódelo, ¿sí? Que eran destinados, sí, que no eran virtuosos o malas, eran estas personas que no tenían castigo, ¿sí? En cambio, a las personas que eran malvados eran conducidos al Tártaro, ¿sí? Un lugar también conocido vulgarmente como nosotros lo llamamos es el infierno, ¿sí? Asimismo se llenaron de estupor las propias moradas de la muerte y el fondo del Tártaro, dicen en sus pensamientos los dioses de la mitología griega. Y los espectros de todos los privados de la luz. Se refiere directamente a todos aquellos espectros que eran encargados también de vigilar junto a Hades a los cuerpos, a las almas que llegaban al Tártaro. Y como yo les mencionaba al comienzo, todos estos eran custodiados por Hades. Thanatos, era proveedora natural de Hades e hija de Nix, divinidad de las tinieblas y hermana de Hipnos, ¿sí? Forma parte, según Esfodo, de ese tiempo primordial de los nacimientos solitarios y las separaciones de los que estos estaban fuera, ¿sí? Esto quiere decir que todos ellos eran encargados de lo que es la mitología griega, de vigilar lo que era directamente el Tártaro. No obstante, esta muerte no es la única imagen que se puede tratar, se puede tomar en cuenta de la mitología griega. Otras deidades se suman para mostrar sus diversos aspectos. En términos, como les decía, tenemos a Hades, y entre los romanos está Plutón, hijo de Rea y de feroz Cronos, en el cual vamos a estar hablando en la siguiente diapositiva. Y regresando a nuestro tema de lo que es las divinidades de la muerte, ¿sí?
como decíamos en la diapositiva anterior, ha de ser el encargado de vigilar lo que era directamente el tártaro, ¿sí? En cambio, a las personas que eran virtuosas, a las personas que eran muy buenas en el mundo terrenal, ¿sí? A hombres y mujeres virtuosos y los guerreros heroicos en aquel tiempo, según la mitología griega, estos eran conducidos a los campos elíseos. Es un lugar sagrado donde las sombras eran almas inmortales, son almas inmortales, almas que van a llegar a un lugar de paz y tranquilidad. Sí, lo que decíamos que es para hombres y mujeres que dominaban en la mitología griega, para los que la religión de los campos, llanuras elíseas, de las islas afortunadas o de los bienaventurados, aquellos que eran bien hallados, que eran personas virtuosas, como lo mencionábamos. También hace referencia cuando se subía al monte Olimpo y se sentían en las nubes en los pies. Tenían una semejanza, la mitología griega nos dice que los campos elíseos tenían esa semejanza. Cuando los dioses llegaban al Olimpo, eran como estar entre nubes, caminando entre un lugar santo, se puede decir en otras palabras, que era lo más hermosos que ellos podían ver, ¿sí? Y este lugar, de lo que es los campos elíseos, era vigilado por Cronos, ¿sí? Cronos es el dios del tiempo. Este fue una de las deidades que formó parte de su creación del universo, ¿sí? Así que, compañeros, a continuación les dejo con mi compañero Javier. Muchas gracias, compañero David. Bueno, en este tema, compañeros y magíster, voy a hablar acerca de la transmigración e inmortalidad. La forma de afrontar estas incógnitas y disipar los temores cerca de la muerte ha generado a lo largo de la historia el desarrollo de diversas concepciones estatológicas que, si bien ha variado con el transcurso de muchos siglos y según distintas culturas, al final se redujeron a dos grandes ideas que aún vertebran las más importantes filosofías religiosas de nuestro planeta: la doctrina de la transmigración, uno, y la creencia de la inmortalidad. El deseo del ser humano de continuar viviendo después de la muerte, después de tener una segunda, de ir a una segunda oportunidad, es sin duda un anhelo humano todavía que para un sector de los seres humanos se satisface mediante una creencia que es la transmigración. Vivir no solamente una vez, sino poseer un bagaje de experiencias de vidas anteriores y tener una posibilidad de posteriores existencias. He aquí un tipo de esperanza que cautiva a muchas personas. Entre ellos, muchos filósofos, escritores y poetas del mundo clásico han abrazado esta teoría. En, en el antiguo mundo griego, la doctrina de la transmigración forma parte del entramado doctrinal del orfismo, por la cual la liberación del ser humano residía en la interrupción de algunas existencias. Uno de ellos es un castigo de un crimen primordial, de que el alma es encerrada en el cuerpo como si fuera un sepulcro. En consecuencia, la existencia encarnada se parece más bien a una muerte, mientras que la muerte constituye el comienzo de una verdadera vida. Sin embargo, esta se obtiene automáticamente cuando el alma es juzgada conforme a sus méritos o a sus faltas, y pasado algún tiempo se encarna de nuevo. Al igual que en la India, a partir de las Upanishad, se trata de la creencia mucho de la indestructibilidad del alma, condenada a transmigrar hacia su liberación. Se conoce como Upanishad a cada uno de los más de 200 libros sagrados hinduistas escritos en un idioma sánscrito, de los cuales los más antiguos y representativos datarían aproximadamente de entre el 800 y el 400 antes de Cristo. Platón nos da a conocer que tales teorías suponen una separación del cuerpo y del alma en el instante de morir, separación a la que alude el famoso monumento
atenienses caídos en Potidea, esto ocurrido en el año 432 antes de Cristo. En lo que se refiere a una parte muy importante que Platón hace conocer, trata de demostrar que la inmortalidad es una prerrogativa del alma humana, porque todo cuerpo al que le viene de fuera el movimiento es inanimado, mientras que al que le viene de dentro, desde sí mismo y para sí mismo, es animado. Si esto es así, y si lo que se mueve a sí mismo no es otra cosa que el alma, necesariamente el alma tendría que ser ingénita e inmortal. Pero para el gran filósofo griego, la muerte afecta exclusivamente solo al cuerpo. Al sobrevivirle entonces al ser humano la muerte, según parece, lo mortal en él no muere, pero lo inmortal se va y se aleja, salvo e indestructible, cediendo el lugar a la muerte. Platón también sostiene que algunas almas también pueden mejorar después de la muerte y se encarnan de nuevo en uno de los célebres diálogos que el gran filósofo griego pone en boca de un guerrero llamado Ero, en el cual él había tenido la oportunidad de que él había muerto, había fallecido y estaban preparando su ceremonia para cremar su cuerpo, pero él, después de algunos días, volvió, él revivió, pero en esos días que prácticamente estaba muerto, él tuvo una oportunidad más o menos como de poder ver qué es lo que ocurría en el ultramundo. Él tuvo la oportunidad de ver qué es lo que pasaba en el mundo de Ultratumba, en el cual, cómo veía cuando las almas eran juzgadas. Las que habían hecho méritos iban por un camino que les dirigía por un camino de la derecha que les dirigía hacia el cielo con un rótulo en el cual por sus méritos que habían hecho en este mundo. Mientras los que habían sido juzgados por sus faltas, lo que habían cometido, iban por un camino hacia abajo, hacia la izquierda, hacia abajo, donde que en su espalda también llevaban un rótulo por cuales ellos habían sido juzgados. De la misma forma, compañero, por favor me ayuda con la siguiente diapositiva, donde el cual nosotros conocemos a muchos filósofos, en los cuales ellos también nos hacen ver, en el caso de Ovidio, eh, él se refiere claramente también a la transmigración, donde que hace notar que el espíritu va errante y pasa de un lado hacia otro, ocupando cualquier miembro. Puede ser estos de animales que se trasladan al cuerpo de humanos o de igual forma de humanos que pueden pasar al cuerpo de animales. Mientras que de igual manera otro filósofo como Cicerón, argumentando a la doctrina de la transmigración de las almas, que se van errando en diferentes cuerpos mortales, siendo ellas mismas de naturaleza divina. Él describe de este modo las antiguas creencias eh, en el cual hace conocer a los que Enio los hace conocer, los hace llamar así, a los que se hallaban enraizada la creencia de que la muerte persistía la sensibilidad y de que al abandonar la vida el hombre no se destruía hasta tal punto de perecer por completo. Bueno, en conclusión también hay un poco de similitud como ahora también en nuestro mundo, también cuando una persona fallece, también nosotros hacemos conocer en el cual eh, el cuerpo también, cuando una persona ya muere, se lo entierra, el cuerpo de las personas termina hecho polvo, pero el alma es inmortal y en el cual de igual manera el alma sube al cielo también a ser juzgada. Por sus pecados se condenará hacia el infierno y si esa alma muerta en gracia, pues irá hacia el cielo. Bueno, para continuar con el siguiente tema, le doy el paso a mi siguiente compañero.
Ya, gracias compañero. Vamos con el tercer tema que me ha tocado exponer, la muerte y la inmortalidad de las fuentes clásicas. Muy bien, como se venía hablando de la muerte en la época griega, vamos a tratar de hacer diferenciar el proceso que tenía después de la muerte, lo que se creía en la antigüedad. Más o menos hemos podido clasificar en tres etapas. Por ejemplo, la primera etapa que podemos mencionar es de Platón y Obvio, que decía que la muerte tiene un proceso, su alma, perdón, tiene un proceso para purificarse y para poder así trascender al cielo o al infierno. Y en esto se consistía que después de haber fallecido, eh, el, la teoría consistía en que el alma pasaba a segundo plano y lo que es la carne, lo animado, lo inanimado, simplemente moría. La segunda teoría que se puede decir es la de Virgilio. Él tiene un poquito más ya se puede decir, especificaciones del proceso del alma, cómo puede ascender al cielo o al infierno. Simplemente él decía que el alma subía por los cielos, por el aire, se purificaba en las nubes que contenían agua y directamente en la atmósfera con los rayos solares aún más se limpiaba. Esto se consideraba una purificación inmediatamente profunda en el alma y a su vez se podía decir que iba tanto al cielo o al infierno dependiendo de sus actos, como mencionaba anteriormente mi compañero. Y la tercera teoría, la cual Epicuro que es una secta, que más o menos en esa época ellos solo se manifestaban de manera de hechos, nada más que el simple hecho de los sentidos del cuerpo del ser humano. Se basaba en este grupo étnico. Ellos simplemente tenían algo muy claro, que era que el alma en sí no tenía una segunda etapa, como mencionamos anteriormente, simplemente dejaba de existir y eso era todo, todo lo que se podía decir en cuanto a esto. Bueno, siguiendo estos temas, en la antigüedad se ha querido clasificar en las almas. Por ejemplo, por un lado tenemos a los lares familiares, que le decían en esa época que eran almas bondadosas, que no hacían daño. Y en el otro lado tenemos los lar, que eran las partes de las almas que causaban daño, que causaban temor en esa época. Y esa era una forma en que la humanidad en esa época diferenciaba las almas. Pero había un poquito de controversia tal vez al momento de saber cómo diferenciar quién era el bueno y quién era el alma mala. Y a esa falta de poder diferenciar simplemente los llamaban manes, que era un término que se ocupaba para distinguir a un alma que no se le podía darle el significado si era bueno o era malo. En este aspecto del ser humano ha querido o ha hecho notar en esa época, por ejemplo, que los seres celestiales, los dioses celestiales, los buenos considerados en esa época, eran de los vivos. El ser humano vivo tenía sus dioses celestiales, estaban en el cielo. Y las almas, los difuntos, los fallecidos que pasaban al inframundo, como quien dice, o a la parte ya de la muerte, tenían sus dioses del inframundo, con una pequeña diferencia que, por ejemplo, al alma que no se le podía dar el significado si era bueno o malo, como se mencionaba, simplemente pasaba a ser un dios de segundo plano, pero del inframundo. Con esto queremos concluir más o menos refiriéndonos que tanto en la primera parte que mencionábamos como clasificar el alma, como en la segunda parte donde queremos más o menos decir quiénes son los dioses las almas de los dioses buenos, de los dioses malos. La humanidad en sí no tenía un concepto claro.
los filósofos de esa época, estudiosos, como queramos mencionarlos, ellos simplemente tenían unas teorías, pero en sí no se podía decir o llegarse a tener una clara idea de cómo poder clasificar, poder describir tanto el proceso y después de la muerte. En sí, eso es un pequeño resumen que quiero aportar en esta exposición y vamos a dar paso a mi siguiente compañero. Continúen. No le toca a usted, compañero. Listo. La ritualidad de la muerte. Siempre era importante hacer honor a los fallecidos. Y si de repente se olvidaban de los difuntos, ellos se convertirían en fantasmas y vagarían por todo el mundo. Eran ritos funerarios que hacían al difunto después de la inhumación para asegurar el deseo tierno y así recordarles con existencia y rendirles culto a su memoria eterna. Ellos ofrecían ofrendas como víctimas, realizando juegos, peleas, gladiadores, daban alimentos como homenaje a su tumba. Ellos hacían esos homenajes en los cumpleaños, en los días de los difuntos y en diversos objetos de acuar, que quiere decir ropas, les ponían muebles, todo. Pásale, compañero, la siguiente diapositiva, por favor. En la antigua Roma se concebía la muerte como acto social. Concebían una hembra para que quedara embarazada. En el tiempo de lado de 10 meses, porque a los muertos los tenían en su cama y le daban los últimos deseos. Al cuerpo le lavaban, lo perfumaban vestidos. Los griegos lo ponían en una moneda para que así descansara en paz. Pásale, compañero. La otra diapositiva, por favor. Carontes era el vaquero de las hadas, quien se llevaba a los difuntos al otro lado del río. Él era el vaquero infernal de las almas de los muertos. En los casos de los romanos de alta condición social, los difuntos eran trasladados por las ciudades de las calles, acompañados por los esclavos, tocando instrumentos musicales, flautas, sus familiares atrás y amigos, y con grupos de bailarines. En términos general, los muertos nunca descansaban en paz. Es por eso que los familiares hacían todo por ellos. Ofrendaban alimentos como leche, vino, y así apaciguar a los espíritus de los muertos. Pásale, compañero. Los lugares para la eternidad. Los cementerios no eran espacios sencillos o adornados, pues se entendía que los muertos convivían con la vida y los difuntos no debían ser olvidados. Epitafio es una lápida o una placa de fallecidos para conmemorar su vida. Pásale, compañero. Epitafios viene del griego epitapios, compuesto por epi, que indica sobre, y tapos, que se refiere a tumba. En general, se escribían para que las personas que pasaban por ahí leyeran y así conocieran sus cosas de la vida. Por eso, en otras tumbas hay relatos de la vida de los muertos, saludos o explicaciones. En algunos incluso se ven consejos, pensamientos políticos. Pásale, compañero. Se dice que en el mundo romano existían diferentes tipos de enterramientos.
Como ustedes pueden observar, en la diapositiva que están 4 imágenes. Habían tumbas lujosas, eran los sepulcros monumentales, eran huecos cubiertos y sellados de iglesias donde estaban depositadas las reliquias. Los mausoleos, que eran monumentos que podían adquirir la forma de una casa o templo. Los columbarias, que son tumbas que contienen las urnas de las cenizas, los sepulcros de las familias. Había otras fosas simples, esclavadas con el suelo, con cajas de ladrillo y cubiertos de mármol. Pásale, compañero. Las lápidas eran un elemento clave. Había lápidas con piedras esculpidas con formas semicilidradas. Hay con pedestales y altares ornados con decoraciones vegetales o relieves con los bustos de los muertos exportados en los muros de la tumba. A pesar del pasado, de los problemas o de las dificultades, en la antigüedad romana dedicó esfuerzos a los recuerdos de sus fallecidos, de sus antepasados. Eso es todo en conclusión, compañeros. Bueno, esperando, compañeros, que nuestras intervenciones haya sido del agrado y haya sabido disipar toda inquietud. Les damos nuestro agradecimiento de parte del Grupo 1. Muchas gracias, Magíster, por la oportunidad.